Bueno, hoy 12 de agosto de 2020, siendo las 9:09 de la noche, 9 horas con 9 minutos de la noche. Estamos con la ingeniera de sistemas, bueno, pronta ingeniera de sistemas, está preparando sus prácticas profesionales para culminarla. Está trabajando en la Cámara de Comercio, una mujer muy valiente, muy trabajadora, un gran ejemplo. Mujeres muy trabajadoras, aquí trabajamos todo, aquí no somos mamertos, no somos vagos, aquí somos trabajadores, berracos. Echados para adelante. Mi amiga Valeria Mejía, preséntate. Mucho gusto, mi nombre es Valeria Mejía, estudiante de prácticas, ya próxima a terminar. En este momento me encuentro laborando en un proyecto con la Cámara de Comercio. Ya está en su etapa final, gracias a Dios ha salido todo muy bien y me encuentro muy agradecida con mi queridísima amiga, ingeniera, colega, Jessica. Ella también es una excelente persona con grandes conocimientos, que además tiene una voz muy, muy sabia al momento de hablar. Entonces es importante que escuchemos, aprendamos y compartamos de, esta, de este nuevo encuentro y aprovechar este tipo de iniciativas, apoyarlas, ya que este tipo de iniciativas puede generar un impacto y una diferencia en medio de tanto encierro. Aprender que de los medios digitales se puede sacar mucho provecho en este tipo de situaciones y poder potencializar el alcance de nuestras metas. No siento más, buenas noches y le cedo la palabra a mi querida compañera Jessica. Y es muy importante el tema digital que tocaste. Cuéntanos, Jessica. Sí, Ir acompañado de un proceso de planificación. Hay muchas personas que creen que de pronto generar este tipo de medios. Entonces es importante. Estamos como un poco muy cansados de tanta maldad. Y como decía Maquiavelo, el hombre es malo por naturaleza y él decide ser bueno. Entonces, si ya tenemos esa maldad dentro de nosotros, sacarla, es mejor luchar contra esa maldad y hacer el bien. Sí, amiga, nuestro en vivo de hoy se así llama es. Son Politicón. Se llama Son Politicón, pero bueno, ¿qué significará el Son Politicón? Esa es la palabra de hoy, Son Politicón. Es un concepto creado por Aristóteles cuyo significado literal de la expresión es animal político, animal cívico, y hace referencia al ser humano, el cual, a diferencia de los otros animales, porque somos animales también, como somos humanos, somos animales también, pero a diferencia de los otros animales, nosotros como seres humanos poseemos la capacidad de relacionarnos políticamente, es decir, crear sociedades y organizar la vida en ciudades. Usted decía algo muy importante, he visto una noticia mundial hoy que hubo un derrame de petróleo en el Océano Índico y estas personas tenían ese océano muy hermoso con sus aguas muy cristalinas, pero entonces tuvieron este derrame, impactos negativos, pero mucho al ambiente y ellos no tenían el dinero para poder solucionar este problema, entonces pidieron ayuda por cooperación internacional. Entonces aquí vemos cómo la dinámica de una ciudad, estos tipos de derrames se pueden prevenir, pero vemos que la dinámica de una ciudad es cada vez más avanzado, es más complejo, ¿cierto? Así es. Encontramos gran proselitismo en los proyectos, pero esta clase de desastres y de calamidades son prevenibles a través de buenos procesos de calidad y de mejora continua.
de estrictos protocolos de seguridad y de evaluación técnica para este tipo de transporte marítimo, que analizando el impacto que puede generar en un ecosistema y en una comunidad, realmente es inconmensurable. Estábamos hablando en este hecho en específico, en una pequeña isla llamada Mauricio. Esta pequeña isla no tenía grandes recursos y gran parte de su economía estaba basada en el turismo. Ahora tienen que cerrar las playas, además de que tenemos una situación ya a nivel mundial que está golpeando la economía fuertemente. Ahora no nos podemos permitir este tipo de errores, porque lo único que podrían sería generar la pobreza extrema en este tipo de contextos. Entonces, y bueno, la importancia de visibilizar este tipo de eventos para que no queden, no pasen desapercibidos. Toda la gestión, se Así puede es. generar una gestión a nivel de redes para que se visibilice esto, tomarlo como ejemplo para evitar futuros eventos y tratar de mitigar los eventos colaterales que trae consigo esta calamidad. Ya está en su etapa final, gracias a Dios. Tocaste un tema muy importante que fue la mejora continua. La mejora continua, que es ese ciclo en el que planeamos, en el que hacemos, verificamos si eso que planeamos se está llevando a la realidad. Porque, bueno, verificamos, planear, hacer, verificar y actuamos cuando no se están haciendo las cosas como lo planeado. Vemos hoy en día el tema de la pandemia, cuánta gente no tenía sus planes, que planeaba viajar a Europa, o cuántas empresas no planeaba de pronto agrandar su mercado y internacionalizarlo, y pensaba, planeaba todo esto, Expandirlo. expandirlo, y pasó lo de la pandemia. Y entonces, ¿dónde quedaron estos planes? Entonces, en ese, ellos intentaron hacer, y en ese verificaron que una pandemia pudo cambiar todos sus planes. Entonces ellos hoy en día estamos actuando, inclusive estas redes sociales hace parte de ese actuar para poder seguir con ese proceso de educación y que seguir con los trabajos, pero bueno, no pararlo, porque todo, o sea, no podemos quedarnos estancados, debemos seguir adelante siempre, a pesar de los inconvenientes, siempre seguir adelante, seguir fluyendo. Entonces, vemos cómo esta pandemia cambió tantas cosas, inclusive hace poquito veía que había una relación entre la destrucción de los ecosistemas y el aumento de las pandemias. Es decir, que si no garantizamos que los ecosistemas sigan vivos, si no garantizamos como humanos eso, debemos esperar muchas más pandemias y una extinción lo más pronta de nuestra especie. Pero eso no es lo que queremos, porque queremos mantenernos vivos como especie, y por eso es que cada día nosotros vamos en la vida trabajando y vamos tratando de mejorar pues nuestras condiciones de vida y también las condiciones de vida de los demás. Claro, tenemos claro que todos los trabajos, todos los esfuerzos y los proyectos de cualquier tipo de profesional están enfocados en resolver una necesidad. Y este tipo de calamidades que ya realmente transforman la forma de vida y te obligan realmente a frenar, estos son los momentos en los que tú puedes aprovechar este gran cambio y generar conciencia, para que a partir de este momento ya no tengamos que reaccionar ante el cambio, sino prevenirlo y evitar los problemas. De esa manera podemos ser sustentables en nuestra forma de actuar, pensar y vivir, porque no es solamente comportarte como un profesional en tu
en tu entorno de trabajo o en tu entorno laboral, es en todos tus aspectos de vida. Poder ver cómo puedes aplicar esos conocimientos y esas experiencias que has ganado a través de esfuerzo y de estudio, aplicarlas en tu vida y llevarlas a tu entorno. La única manera de poder multiplicar el conocimiento es compartiéndolo. Y este es el momento en el que podemos generar un cambio de conciencia. Colombia, y pues es un Estado social de derecho en el que las personas votan y votan por algún candidato presidencial y es esa persona, ese candidato presidencial ganador, quien va a tomar las decisiones colectivas de todo el país, ¿sí? Es decir, que, bueno, está bien, existe el sector privado, que es muy autónomo de lo que hace. Por ejemplo, cada uno en su rol diario es privado, tiene su casa que es su propiedad privada, tiene su vida, entonces el Estado no se involucra ahí y pues ellos trabajan para sí mismos porque yo creo que tanto que hablan del comunismo, los juristas que hablan del comunismo y no ven que el mismo líder que ellos admiran y creen que es el mejor presidente, o sea, tiene un montón de escoltas pagado por el Estado. Las facturas se la paga el mismo Estado, o sea, es un tipo que vive del Estado y entonces, o sea, eso es lo que uno a veces lo confunde, porque un ciudadano, nosotros del común, que trabajamos, o sea, el Estado a nosotros no nos regala nada. Por ejemplo, en mi caso, yo no tengo ningún tipo Exactamente. de subsidio, no recibo ningún tipo de ayuda del Estado, a pesar de que me considero víctima del conflicto armado, pero pues porque me desplacé en medio de esta guerra, en el lugar en el que yo nací, hubo una explosión que una vez hicieron entre paramilitares y guerrilleros, se peleaban el territorio. Entonces, sí, primero se creó la guerrilla, pero uno tiene que empezar a ver por qué se creó la guerrilla, ¿cierto? O sea, tuvo que haber pasado un momento Claro, muy difícil en el país que dio para que gente se claro. armara. Pues inicialmente la guerrilla creció con ideologías políticas, de tener un apoyo para ese pueblo que estaba en desidia por parte del Estado, que había mucha corrupción, pero ya después la guerrilla se transformó en algo muy negativo porque empezó a involucrarse con Así el es. narcotráfico. Y es que si una persona es terrorista, es muy facilito que se unte del narcotráfico y de la corrupción. O sea, las tres cosas, narcotráfico, corrupción y terrorismo, son tres cosas diferentes, pero por lo general encontramos estas tres en una misma, Trabajan juntos. sí, las encontramos juntas por lo general. Entonces, la guerrilla como quien dice vulgarmente, aquí estamos jóvenes, estamos en la semana de los jóvenes y nuestro léxico es joven, entonces la guerrilla se perrateó, se perrateó con esa Total. mortandad, con ese secuestro, porque en serio la guerrilla secuestraba personas, eso es muy duro ver personas Claro. secuestradas, se hacían caminar horas, les daba malaria, terrible, y no se puede tapar el sol con un dedo, eso es real y la guerrilla debe pagar por esos crímenes que ocurrieron, por todo esto, y Así es. mucha gente ha pagado. Entonces, Así ¡pum!, es. que no se podía viajar a las carreteras porque llegaba la guerrilla y a robar, y de repente, ¡pum!, se montó el presidente Uribe Vélez con su reelección, cambió la constitución para reelegirse, porque antes no se podía reelegir y él cambió todo esto. Entonces, mucha gente lo ve, pero yo no sé, solo he escuchado, estoy repitiendo como loro aquí cuando digo que o sea, que los paramilitares se entrenaron en la finca de Uribe. Gente. Yo no tengo pruebas de eso, ¿sí? De que él prestó sus tierras para entrenar a estos paramilitares, pero de cierta manera los paramilitares se crearon guerrillas. Entonces se montó este nuevo grupo. Lo vimos cuando yo era niña en mi pueblo, era una pelea entre la guerrilla y los paramilitares por el poder, por el territorio.
sinónimo entre territorio y ciudad, pero que no es exactamente lo mismo porque territorio puede abarcar otras cosas más. El territorio puede abarcar temas naturales, pero en cambio la sociedad, la ciudad abarca un tema mucho más social, mucho más político. Entonces, vemos que vemos cómo se creó la uno, la otro, pero aquí la cuestión es, ¿queremos una mala paz o preferimos la mejor de las guerras? Hemos sido un país con más de 50 años en guerra, o sea, ya es suficiente. Yo sé que si se firma un acuerdo de paz, todo el mundo no va a estar contento, sí, o sea, no vamos a estar contentos, por eso Es es que que es mejor la mala paz que es mejor la mala paz que la mejor de las guerras, ¿cierto, amiga? personalmente yo concuerdo con ese pensamiento. Está claro que Colombia ha pasado por un proceso, incluso desde que se dio el descubrimiento, que realmente lo que fue una invasión. Desde ese punto, desde ese inicio de la historia del país, ha sido masacrado, ha sido vulnerado, ha sido explotado y tristemente eso es lo que nos hemos acostumbrado en nuestro diario vivir. Hay una cosa que hay que empezar a cambiar y es la mentalidad del más vivo. Y la mentalidad del más vivo y el más bobo es la mentalidad que nos tiene en el pasado. Tenemos que transformar esa mentalidad en una mentalidad de mutuo apoyo. Yo crezco y tú creces de mi mano. Los dos crecemos y aportamos. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos viendo estos procesos sangrientos de guerra que solo traen dolor, que solo traen muerte? Si tú te pones a analizar, ¿quiénes son los que están poniendo los muertos acá? ¿Quiénes son los más afectados por esta guerra? Amiga, discúlpame y hago un paréntesis ahí, ahora que estás hablando de quiénes son los que ponen los muertos. Vimos cómo en el tema de los falsos positivos fueron cantidad de jóvenes que querían ir a trabajar, fueron con la idea de ir a trabajar y encontraron la muerte. Y vemos esta semana, en la Semana de la Juventud, vi por ahí las noticias que asesinaron a 2 niños que iban a entregar la tarea, iban a entregar una tarea y terminaron muertos. Y en Cali también 5 personas muertas, 5 jóvenes muertos. En solo esta semana van 7 jóvenes muertos. Entonces, cierro el paréntesis y te sigo dando la palabra, amiga. Entonces, precisamente viendo ese tipo de encabezados en los periódicos y en la prensa, tú te preguntas, a ver, hay que ser conscientes. Sí, el pasado no puede ser borrado, ni yo puedo tapar el sol con un dedo, así como lo mencionabas. Pero, ¿cuál es el propósito de todo esto? Salir adelante, salir de este sinfín de violencia, poder sacar un poco la cabeza del lodo en el que nos encontramos y en el que hemos estado desde tantos años. Pero ¿qué ocurre? Tenemos personas que se aferran al poder, tenemos personas que han guardado a través de los años, mandan a sufrir a muchas personas. Hombre, yo el servicio militar es obligatorio, pero la educación y la salud es un privilegio. Y si tú vas y analizas, por ejemplo, quiénes son los que están aportando económicamente hablando, en la parte de quiénes han sido la carne de cañón de esta guerra, quiénes han sido los más damnificados en esta guerra y quiénes han sido los que han puesto en marcha planes para mejorar y compensar un poco de
todo este tiempo perdido, porque para mí, sí, son acciones que hay que balancear, pero realmente lo que estamos perdiendo es tiempo de progreso, en donde Colombia, si invirtiera realmente los recursos que tiene en el mejoramiento y en una buena calidad de vida para el pueblo, con los recursos que tenemos actualmente, si no tuviésemos corrupción, nuestra vida sería tan diferente. Yo, por ejemplo, me encuentro en la ciudad de Santa Marta, para aquellos que no lo sepan, y Santa Marta hace poco cumplió años. Estábamos cumpliendo 495 años. Es una de las primeras ciudades que se fundó en el país. Y les comento con tristeza que no tenemos alcantarillado, un buen alcantarillado. No tenemos agua potable. El servicio de la luz es muy deficiente, al igual que los demás servicios. Las redes viales están en muy mal estado. Tú encuentras huecos por todas partes. Santa Marta tiene tantas riquezas naturales que tiene el potencial para ser un destino turístico más grande que lo que son los Alpes. Tiene sierra y tiene mar y tienen unas personas La montaña hermosas, más llenas alta, la de montaña más amor, alta de del calidad. mundo, la montaña más alta del mundo cerca a un litoral rocoso. Tenemos tantas riquezas naturales que no podemos explotar porque simplemente estamos sujetos a muchos estigmas sociales. Por ejemplo, estigmatizan a los costeños de ser perezosos y estigmatizan a las personas de la costa de ser perezosos, de ser mal hablados, de no ser educados, de que no les gusta el trabajo. Y realmente simplemente son estigmas. Yo cuando salí del país me di cuenta que así como a los costeños nos estigmatizan en el resto del país, en todo el mundo te estigmatizan a ti por ser colombiano, por venir de un país en guerra. Yo tuve la oportunidad y el privilegio de visitar, he visitado alrededor de unos 10 países, en algunos estuve trabajando, en algunos otros estuve visitando y conociendo. Tuve la oportunidad de conocer muchas culturas y gran cantidad de personas. Pero si encontré un factor común cuando yo revelaba mi nacionalidad y normalmente decían tres cosas: Coca, Pablo Escobar y Maluma. Era un poco triste, pero yo le decía, mira, si tú conoces a Colombia por eso, te recomiendo que cambies de hábitos. Tenemos Nobel de la Paz, tenemos Nobel de Ciencias, tenemos personas colombianas representándonos en la NASA, Manuel tenemos Arroyo, que es una gran tolimense, que vive en cultura, Tolima. señor. Entonces, tenemos gran cultura, tenemos una gran naturaleza, tenemos gran contenido que mostrar distinto a ese formato por el cual nos encasillan. Entonces, nosotros mismos tenemos que empoderarnos y cambiar el formato, decir, hombre, si tú me conoces por eso, yo a ti te puedo decir que te equivocas un poco. Allá en mi país tenemos mucho más que ofrecer. Hay riquezas que tú no te imaginas. Nunca te has comido una arepa de huevo y no puedes imaginarte la delicia de la que te estás perdiendo. Nunca te has comido una butifarra de soledeña y no Con sabes bollo de la yuca, delicia de la que bollo te estás yuca, perdiendo. bollo yuca. Un bollo de yuca, comerte un pescado enfrente de la playa de Taganga con arroz de coco y patacón. Son cosas que de pronto a nosotros, que lo vemos aquí todo el tiempo, nos parece común, pero hay personas que viajan cientos de kilómetros a través del mundo y de los océanos para visitarnos y conocer eso. Y son cosas que nosotros hemos dejado a un lado y hemos perdido el valor
porque nosotros mismos hemos permitido que nos encasillen en cosas que no son. Y eso también es producto de la guerra y del mal manejo que han hecho los medios de comunicación con el país. Los medios de comunicación nacionales se han prostituido con la política, porque en este momento Caracol y RCN, además de la revista Semana, son personas que trabajan por fines privados. Cuando Abraham Lincoln en una ocasión dijo que la prensa debe servir a los gobernados y no a los gobernantes, que cuando eso ocurriera, cuando la prensa obedeciera a los gobernantes y no a los gobernados, ese sería el principio del fin. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Qué clase de futuro queremos para el país? ¿Realmente queremos mejorar, cambiar, transformar todo ese dolor y odio que hubo con toda esa guerra y generar cosas positivas, nuevas metodologías, nuevos proyectos, y vamos a crear nuevos alcances a esos proyectos, porque vamos a destruir barreras de espacio, de tiempo, implementando nuevas metodologías, como te lo decía, implementando estos medios virtuales para aumentar el alcance de nuestras metas. Bueno, ahora voy a aprovechar sí, porque dijiste, listo. Has dicho cosas muy importantes y cosas muy valiosas, pero recalco dos para empezar a hablar de estas dos. Dijiste el pasado y la estigmatización. Hablamos del pasado y la estigmatización. Primero del pasado, voy a decir algo primero del pasado. El que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Entonces, muchas veces uno está teniendo una conversación con una persona, pues yo sé que somos tipos de personas que hablamos y no nos gusta hablar de otras personas, sino que hablamos como de cosas de la vida. Entonces, cuando empezamos a hablar, a reflexionar sobre ese pasado, y mucha gente dice, uy, no, pero usted para qué está hablando de cuando los españoles vinieron aquí a Colombia, si eso ya pasó hace mucho tiempo, eso qué importa, eso ya no importa en el presente. Pero resulta de que estamos en un sistema interconectado, ¿sí? En ese espacio-tiempo de que si bien no es correcto viajar al pasado y viajar al futuro, sino vivir el presente, ¿sí? Ese análisis del pasado nos ayuda mucho a no cometer esos mismos errores. Sí, y como tú dijiste, de pronto tener ese dolor, ese odio del pasado, de que nos expropiaron nuestras tierras, esos españoles, de que asesinaron, de que violaron. Entonces, ese odio convertirlo en amor, o empezar a cambiar eso negativo en algo positivo, porque sí es posible ver de los problemas hay soluciones, para todos los problemas en esta vida hay solución. Entonces, empezar a transformar el odio que tuvimos en amor, esa tristeza en felicidad, ¿sí? De pronto mirar todo esto, ¿sí? Entonces sí es muy importante que empecemos a analizar el pasado de una manera más profunda hacia adentro, no de pronto de que, ay, no, que aburrido hablar del pasado, que esto ya no tiene que ver, no, estamos equivocados, debemos reflexionar sobre eso que nos pasó para no cometer los mismos errores. Entonces ahora, ya el pasado, ahora el segundo, estigmatización. ¿Qué pasa con la estigmatización? Tú tienes razón. Hablamos de ciudades y territorio y los líderes políticos y todo. Bueno, es muy cruel que una figura pública como un expresidente o como congresista o toda esta gente empieza a estigmatizar ciertos periodistas nomás por defender ideales de izquierda, ¿sí? Yo me considero una persona neutral, ni de izquierda ni de derecha. A mí me da igual lo que la gente quiera hacer con su vida, ¿sí? Después de que cumpla con la constitución política, yo estoy bien, porque la constitución política es lo que nos mantiene como ciudad. O sea, esa es, mejor dicho, sin esa constitución política, esto sería, mejor dicho, un desastre, porque los esquizofrénicos,
lo que los enfermos mentales harían lo que quisieran, los pedófilos harían lo que quisieran, o sea, esto no tendría un control, ¿sí? Porque esto, o sea, uno como ser humano, retomo lo que decía Maquiavélico, que lo dijimos al inicio, o sea, el ser humano es malo por naturaleza y él decide si quiere ser bien, ¿sí? Y lo podemos decidir. Entonces, imagínense, sin esa constitución política sería un caos. Entonces, partiendo de la constitución política, vea, que la gente haga lo que quiera, que sea libre, ¿sí? O sea, de ahí ni que tenga que ser muy conservador ni muy liberal, porque así fue que empezó estas guerras de conservadores, de azules, de rojo, y seguimos en esa guerra y ya es suficiente que Petro, que Uribe, que porque el uno es de izquierda, derecha, no. Podemos ser una ciudad sostenible, no pensar en los ideales del uno del otro, sino pensar en ese objetivo colectivo que nos va a llevar a conservar nuestro territorio. Entonces es muy cruel cuando una persona de esta talla que tiene esas influencias sobre mucha otra gente, entonces dice a este periodista que está defendiendo de pronto la exportación de aguacate. Entonces, como fue la idea de este otro político que me cae mal, ay, usted es un guerrillero. Entonces ya está estigmatizando y no sabe el grave daño que está haciendo sobre esa persona a estigmatizarlo públicamente, ni siquiera dice presunto, porque aquí inicialmente hablamos unos temas de la persona, el expresidente Uribe, que si prestó sus tierras para entrenar paramilitares, eso lo dijimos presuntamente, yo no tengo pruebas y lo dijimos inicialmente y no estamos señalándolo ni nada, simplemente son cosas de él que se han tocado, muchas evidencias que se han quemado, entonces así muy difícil la cosa, pero sí es muy cruel que estas personas empiecen a estigmatizar a muchos periodistas, a muchos líderes sociales, a señalarlos y no saben el peligro, porque estamos en un país en que, mejor dicho, eso es una mechita, usted hágale cualquier cosa y ¡pum! Enseguida explota precisamente porque no hemos sabido cambiar ese odio por el amor, no hemos sabido cambiar esa tristeza por la felicidad, pero estamos en proceso, no hemos sabido, pero lo estamos haciendo. Y nosotros los jóvenes somos muestra de que sí podemos cambiar el rumbo de nuestro país, ¿sí? Entonces, hay que detener esa estigmatización. Bueno, yo no estoy de acuerdo con usted, pero vivamos y tratemos de convivir en armonía. Yo, ¿por qué lo voy a estigmatizar? ¿Por qué le voy a hacer esa maldad de estigmatizarlo a mí si nadie es perfecto? Si todos tenemos, o sea, todos los seres humanos tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas, como quien dice, tenemos ángeles y demonios dentro de nosotros mismos. Lo importante pues es siempre mantener esa constitución política cumpliéndola, porque para eso se hizo un gran esfuerzo, para eso estamos en una ciudad. Entonces, si quieres, sí, continúa, amiga, continúa. No, estoy completamente de acuerdo con lo que estás mencionando y hay que tener muy en cuenta una cosa de las que estabas mencionando que me parece vital. La fuerza en este momento la podemos empoderarnos nosotros los jóvenes. Es triste ver la estigmatización porque incluso somos víctimas de eso. Yo personalmente lo he sido. En mi desarrollo como profesional me tuve. Qué pena. No, pues, si quiere, desactiva un momentico el micrófono y le dice si puedes darte este tiempo. Ya no falta un solo Sí, tema, un solo punto y terminamos y ya sigues. Yo sé que tenemos mucho trabajo hasta dentro de la casa, no solo para la sociedad, sino es que la misma familia, la misma casa es muestra de una sociedad. Así como uno actúe así en su casa, así es, así mismo es el reflejo de lo que uno quiere ver en la sociedad. Y sí es importante la buena así comunicación incluso. es, así es, completamente. Retomando lo que decía, este es el momento en el que los jóvenes nos podemos empoderar. No nos podemos dejar estigmatizar y entablillar en ciertos perfiles. A mí cuando yo estuve en la universidad, pues en mi proceso de estudiante, yo participé activamente con mi queridísima compañera Jessica, estuvimos participando en movimientos de protesta, efectivamente, tratando de lograr una mejora y un cambio en la educación. Más específicamente, trabajamos para que las condiciones en las que se encuentra la Universidad del Magdalena mejoren. Y era triste ver cómo a veces las personas no entendían.
es triste que cuando una persona está en medio de una protesta, te pasen a un lado y te digan, ves a trabajar vago, porque realmente todos los grandes éxitos, todos, sin excepción, todos los grandes éxitos en la vida se han logrado con trabajos duros. Lograr el horario, el jornal de 8 horas fue producto de meses y meses de protestas. Generar el, las vacaciones fue producto de meses y meses también de protestas, de muchos muertos, de muchos asesinados, pero es un trabajo colectivo para la comunidad, para la mejora continua, y en este caso vamos a hablar de nuestra vida, de nuestro estilo de vida como ciudadanos, porque en eso también hay que trabajar. Y es un problema que nosotros sindicamos o estamos más bien relegando, estamos entregando este deber de luchar por nuestro bienestar social y común, se los estamos solamente dejando a los políticos y nos estamos lavando las manos con esa situación, cuando esto es una lucha constante por la mejora y por el bien común. Hay que rescatar que en Colombia hay que generar una participación ciudadana mucho mayor en todos los aspectos, en los que se puede mencionar la identidad civil de una persona, tanto como una persona que participa en la democracia, que se entera de los movimientos políticos, que genera en sí mismo un pensamiento crítico, porque no es solamente seguir una corriente ideológica, es tener la capacidad de cuestionar si esos líderes que de pronto en algún momento pudiste haber apoyado están haciendo una buena labor. Y pienso yo, es mi pensar, que si tú votaste por esa persona que está en el poder, te conviertes en aún más responsable de sus acciones. No puedes ir a justificar cualquier tipo de acción con argumentos pobres, no, realmente hay que aprender a indagar, hay que aprender a socavar en las verdades y aprender, porque nosotros no podemos quedarnos con verdades a medias. Esas verdades a medias son las que están acabando al pueblo, porque por esas verdades a medias o mentiras bien dichas son las que tienen con los ojos atados a más de la mitad del pueblo colombiano. O ese desinterés, porque a mí no me gusta la política, eso es pelea, eso es, no señor, eso es falta de educación que no te permite a ti hablar con una persona de otra ideología, otra corriente política diferente en sana paz, porque tú debes ser capaz de generar un diálogo constructivo con cualquier persona de cualquier ideología política, y de ese diálogo constructivo tú y él van a salir aún más grandes y mejores, porque habrán aprendido algo nuevo, así sea conociendo el punto de vista de alguien más. Eso hay que ejercitarlo, hay que ejercitar también el escucharse, escuchar y respetar. Yo soy una persona que normalmente hace mucho tiempo me identificaba bastante con la izquierda, aún sigo identificando con las políticas sociales, con las políticas que incluyan el bienestar social. Que aquí en Colombia a eso se le llame la izquierda es una concepción errada, ya que las políticas de desarrollo todas deben estar trabajando
en conjunto de un bienestar ambiental, de un bienestar de la comunidad y de un bienestar en general económico. Las tres deben trabajar de la mano porque si no, no se va a generar un verdadero desarrollo. Porque de nada nos sirve explotar nuestras capacidades, por ejemplo, naturales, si a la larga no vamos a tener sustentos, no vamos a perder nuestras riquezas naturales, vamos a perder nuestra calidad de vida. Amiga, ¿Hasta dónde queremos llegar? En eso valoro mucho esa percepción que estás haciendo porque lo que tú dijiste, pues una política social llevan hacia la izquierda, hacia los izquierdosos, pero entonces está la derecha y la derecha que con su modelo capitalista, mejor dicho, eso los enaltece y de cierta manera como, o sea, como todo, mire, todas las cosas en esta vida son buenas y malas, así como nosotros de ser humano somos ángeles y demonios al mismo tiempo y queremos ser más ángeles, o sea, ya volvemos a retomar la palabra de Maquiavelo, el ser humano es malo por naturaleza, pero él decide ser bueno, nosotros decidimos ser buenos. Entonces, todos los modelos económicos, todos los ejes políticos, todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y cada uno se identifica como quiere. Inclusive químicamente las partículas todas no son iguales, a pesar de que aparentemente las partículas son iguales, pero vemos la línea espectrofotométrica donde está el cloro que tiene un color amarillo y el hierro tiene un color rojo y son de diferentes colores, pero ambos son elementos. Entonces uno no puede tampoco tratar a que todos piensen igual, venga y vamos todos a pensar iguales, no. Hay que aprender a convivir en ese pensar de diferente porque ahí es donde está lo rico. Uy, qué bacano, este tipo piensa diferente. Y está esa interacción. Entonces, eso sí es bastante importante. Entonces, en el tema del capitalismo, bueno, una persona pues tiene su capital y las inversiones y todo, o sea, todo este tema del capitalismo tiene sus cosas interesantes, pero bien dices tú, o sea, es tanto la explotación que ha llevado al capitalismo y tú ves las normas internacionales financieras, las NIF, las normas internacionales financieras, y lo que hace estas normas es que explotan los recursos naturales para crear productos que venden mucho más barato de lo que cuesta hacerlo. Entonces estamos hablando de una sobreexplotación que nos está llevando a esa extinción como especie humana. Entonces hay que empezar a cuestionar si es un modelo económico que realmente es sostenible, porque estamos inicialmente hablando de ciudad y de territorio. Y vemos hoy en día que tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, cuyo objetivo general, el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia, cuyo objetivo general es el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, y uno de esos objetivos son ciudades sostenibles. Entonces, realmente ese modelo económico nos está llevando a cumplir ese objetivo de ciudad sostenible o nos está haciendo alejarnos del cumplimiento de ese objetivo. ¿Y quiénes son los que se encargan de cumplir esos objetivos? Somos todos. Somos Eso que ingeniera, estás diciendo. son todos, somos todos. Entonces, ahí Porque es no donde solamente es empezamos. tenerlo, Exacto. no es Amiga, voy a solamente tomar tenerlo, sino nosotros. para leer, ya que somos todos, vamos a leer algunos comentarios que nos estaban escribiendo. Yo estoy tomando aquí moringa porque salí positiva para COVID-19, pero ya pasé la cuarentena, ya pasé los 14 días, sobreviví al COVID-19. Estaba muy Sí se asustada puede. porque todas esas noticias que no, que se mueren, que a los 16, que a los 20 se mueren, y yo con 24 años, Diosito bendito, que tal que me... Y así de linda, no, eso es una pérdida inconmensurable para el país. No, Sí, y señor. No, pero la moría que salvó a mucha gente en cárceles de aquí de Colombia y eso, y pues yo tengo una vecina hermosa, mi vecina es preciosa, ella es la que me ha estado alimentando con moringa, bueno, o sea, sanando con moringa, pues porque el tema de la alimentación sí es algo que uno mismo, pues es algo, sí, personal que uno, pero es muy así es. chévere cuando uno en su barrio de verdad se la lleva bien con las personas de su barrio, donde hay armonía, eso es muy importante, porque vean, una situación de estas en que uno está solo y hay vecinos que le tienden la mano, eso es algo espiritual, es algo muy, muy bello. Entonces Muy vamos a lindo. leer, sí.
Entonces, aquí nuestro amigo Mario Gil Araujo, un normalista, estudió en la Escuela Normal Superior del Distrito de Barranquilla, muy bacano. Uy, de verdad que la educación es lo primero. Dice, todo comienza con la inversión en el campo, dar felicidad a todos aquellos campesinos que siembran coca y que quieren hacer un uso legal de sus tierras. Perdón, dar facilidad, yo, felicidad, me equivoqué, lo siento, dar facilidad a todos aquellos campesinos que siembran coca y que quieren hacer un uso legal de su tierra. El olvido del estado de esas zonas fomenta la violencia en las regiones y todo alrededor de la coca. Ana Ruiz Echeverría, nuestra amiga maravillosa, te amamos, mamacita, nos vamos a ver en Bogotá. Hola, mis niñas hermosas. Bueno, también llegó Marcela, que quería saber un poquito de, regálame el contexto, porfa, acabo de llegar. Realmente el contexto de esto es muy macro. Vivimos en un sistema interconectado donde si tú haces el efecto mariposa, así sientes que estás haciendo poquitas cosas, más adelante eso se va a convertir en algo muy grande. Sí, que puede, mire, o sea, como que el efecto mariposa, que en las aleteadas, cada vuelo de una mariposa puede generar la destrucción de un edificio. Entonces, es como esa relación en que aquí todo este sistema interconectado, todo está conectado. Entonces, si tú vas a hablar de un tema, pues, o sea, ese tema va a conectarse con muchos otros. Tenemos el ejemplo del cambio climático, que el cambio climático tiene efectos gravísimos en lo que está el aumento de enfermedades, está la misma delincuencia, robo porque no tengo que comer. Entonces, si tú estás sacrificando tu territorio, se lo estás entregando a las multinacionales mineras para que vengan y lo exploten y te dejan sin tierras fértiles, te dejan sin eso, ¿cómo vas a alimentarte entonces? Te dejan sin alimento, empiezas a robar y todas estas cosas. Entonces, realmente esto es un sistema interconectado y hay que empezar a abrir los ojos y qué estamos haciendo como ciudad, qué estamos haciendo nosotros como colombianos, cómo podemos unirnos desde nuestro ejemplo, lo que hablamos ahorita, desde nuestra casa, cómo podemos ser nosotros como familia ejemplo de lo que queremos ser como país. Así es. Entonces, ¿qué tienes para decir con los comentarios, amiga, que dijeron los muchachos? Bueno, primero que todo, buenas noches. Muchas gracias por sintonizar este canal y apoyar la iniciativa de esta hermosísima ingeniera. Ahora, ¿qué tengo que decir? Eh, por supuesto, hay metodologías que se pueden implementar para generar un desarrollo sostenible. En cuanto, yo soy una persona que cree que el desarrollo sí puede ir de la mano con la parte ambiental, porque si no fuese así, no existiesen carreras como la de mi querida presentadora, la persona que gestó este espacio. Entonces, estas carreras nos dejan claro que sí se puede, pero que hay que mejorar las metodologías, los procesos. Hay que ver, porque al momento de tú crear un producto, tú no solamente debes pensar en ese producto y cómo lo vas a vender, también tienes que pensar en la destinación final de ese producto. Cuando ya lo dejen de usar, ¿qué va a hacer de esos residuos? Eso es una parte importante para generar un desarrollo sostenible. En cuanto a la parte de la recuperación de tierras, es una realidad, es una dura realidad. El país y en muchas partes nos encontramos situaciones similares. Ahora, ¿cuáles salidas están proponiendo en el gobierno en este momento? Están proponiendo hacer sacar las plantas con glifosato, matando el ecosistema y afectando también la vida de esas personas que habitan en ese ecosistema. Y no solo las personas, sino todo, todas las especies de flora y fauna que se ven perjudicados por este método de erradicación de plantas, ¿cierto? Entonces hay que evaluar qué tan pertinente es hacer uso de este tipo de metodologías. Otro tipo de cambios que se puede generar
es rescatar un poco de esas tierras que se han venido amasando de manera irregular, dicho propiamente por la misma Contraloría Departamental de la Nación, departamental y de la Nación, y poder reactivar esas tierras que están en desuso, mejorando los mercados y las plazas para estos campesinos que pueden empezar a trasladarse a otro tipo de cultivos que sean sostenibles y que puedan generar un mejor impacto para su comunidad, generando medidas de apropiamiento de estos mercados, porque no hacemos nada con ayudarle al campesinado si igual estoy importando cualquier cantidad de productos que van a dejar casi que a un lado los productos nacionales, ¿cierto? Hay que empezar a generar una apropiación y un gran valor a esos productos nacionales. Hay una cosa que también se puede rescatar de allí, no por ser petrista ni por nada, porque en este momento mi ideología también se encuentra en el centro, más que entre derecha e izquierda. En la campaña presidencial, las anteriores campañas presidenciales, uno de los candidatos mencionaba una propuesta en donde se podía generar una reactivación de tierras, aumentándole los impuestos a estos grandes terratenientes. Ojo, con una buena definición de cuáles son estos grandes terratenientes, porque si se evalúa en el país, la gran porción de tierras están acumuladas en alrededor del 10% de la población y el otro resto está distribuido en el 90% de la población. Entonces estamos viendo una gran desigualdad y una gran problemática. Esas tierras que se amasan y se amasan simplemente con el fin de tener más bienes, no se están poniendo a producir. Y personas que tienen de pronto la intención y el deseo de poner a progresar la parte de forma industrial o semi-industrial el agro, no tienen las posibilidades porque los costos de los terrenos se han ido por los cielos, cuando gran parte de estas personas compraron de buena fe cuando la guerra estaba en su peor punto, comprando esos terrenos a precios, como diría por ahí, y qué pena la expresión, a precio de huevo. Entonces, simplemente es reactivar. Hay distintas metodologías. Se puede generar una reactivación estimulando el comercio, estimulando las buenas prácticas en la agricultura. Se puede incluso mejorar a través de la educación. Óigame bien, es uno de los... Yo estoy convencida que si hay una metodología para cambiar las cosas en el país, para poder implementar cualquiera de esas tecnologías, primero hay que educar a la población para hacer, como les mencioné anteriormente, ese cambio de formato. Ingeniera, se le suma un punto positivo al presidente Duque con su economía naranja, eso, de que él llegó al poder, pero no llegó de pronto como anulando procesos que se habían venido adelantando para eso, para, por ejemplo, lo que tú dices, fomentar las buenas prácticas agrícolas. Entonces, aquí actualmente los ministerios tienen muchos programas, muchas oficinas en los que dan incentivos económicos a aquellos negocios que están promoviendo la protección del ambiente, aquellos negocios que en su diario vivir
sus bienes y servicios son en torno a eso, a la conservación o a la recuperación de ecosistemas. Entonces, algo que le suma, ¿por qué? Porque esto con la economía naranja no solamente estaba apoyando las plataformas culturales y todo esto, sino también el turismo. Y en esa línea del turismo tenemos el ecoturismo, que es un turismo que si realmente se hace como es el ecoturismo, es algo interesante y Así algo es. positivo, porque es un lugar donde la gente va a tener esa conexión con la naturaleza, una conexión que no encuentra en las grandes ciudades, que la pierden, esa selva de cemento. Entonces, el mismo como es que nosotros como seres humanos hacemos parte de la naturaleza y dentro de nosotros está ese llamado a ir a ver los bosques, a conectarse, a tener energía positiva. Requerimos energía positiva y aquí hay algo importante, nosotros no somos perfectos, hemos sentido tristeza, hemos pasado por momentos muy difíciles, pero hemos sabido seguir adelante convirtiendo ese odio en amor, convirtiendo esa tristeza en felicidad. Y para eso lo primero que debemos hacer es creerlo, creerlo. Si usted no cree que usted puede ser feliz y transformar esa tristeza en felicidad, pues papito, no le va a pasar nunca. Mamita o papito, no le va a pasar nunca. Entonces el primer paso es creerlo, porque si no uno se hunde en que no lo voy a creer y en esa depresión y bueno, mejor dicho, baila. Entonces es creerlo, creer que podemos Totalmente. transformar esa tristeza en felicidad y podemos hacer un mejor país aprovechando esas herramientas políticas que tenemos, bueno, que la economía naranja saquemos provecho, que los ministerios tienen plataformas para fomentar las buenas prácticas, que si tú en tu finca separas los residuos y todos los potecitos en los que tienes agroquímicos, en vez de echarlos por allá en un hueco, los entregas a las personas, a las empresas que se encargan de aprovechar todos esos residuos y de incluirlos nuevamente en la economía, que es lo que conocemos como economía circular. Si tú como ciudadano eres capaz de hacer eso, de gestionar eso, uff, te mereces todo, mi amor, y el mismo gobierno te da esos incentivos económicos para que tú lo sigas haciendo. Lo que pasa es que, como tú dices, a veces el desconocimiento pues, no nos deja de pronto mirar que Así están es. todas estas posibilidades. Y bueno, y si vamos a empezar a hablar de desarrollo sostenible, sí, si vamos a empezar a hablar de sostenibilidad, debemos tener en cuenta 5 aspectos importantes, 5, en el que todos estamos ahí, 5 aspectos importantes. Agua potable, tratamiento de las aguas residuales. Uy, Colombia es un país donde se tratan las aguas residuales. Uy, Dios mío, yo no voy a decir, yo no voy a dar ejemplo porque después quedo mal ya. Porque tengo un ejemplo, pero Mm. aquí que lo punta de la lengua, pero no puedo porque eso sería como ponerme la puñalada a mí, de pronto sea algo muy polémico y esto lo vea de pronto así personas que no van a estar. Entonces, vamos a seguir. De agua potable, tratamiento de aguas residuales, tratamiento de los residuos sólidos, zonas verdes para alimentar a las personas, zonas verdes para producir alimentos saludables, como las frutas, las verduras. Vea, el garbanzo tiene más proteína que la propia carne. Entonces, esas son cositas como ciudad, como uno desde familia. Oiga, ¿yo qué estoy consumiendo? ¿Qué alimento le estoy dando a mis hijos? ¿Será que lo que yo estoy cocinando sí va acorde a esa ciudad sostenible por la que estamos luchando? Por la que queremos. Entonces, es eso, es esa alimentación. Mire, la alimentación cambia a las personas. Por ahí decía la virreina colombiana, esta que fue Miss Universo, que salió por allá en la película ese de Rápido y Furioso. ¿Cómo es que se llama ella? Ariana. No, Rodríguez, algo así, como No me Adriana. acuerdo el nombre. Sí. Bueno, ella en una entrevista decía eso, vea, yo dejé de comer carne, o sea, no literal porque aquí jugamos al teléfono roto, ese juego del teléfono roto deberían hacerlo todas las familias, todas las empresas, porque no somos perfectos, nosotros no vamos a decir exactamente lo que dijo la otra persona, nosotros vamos a decir algo parecido y nos podemos equivocar, por eso es mejor ir a la fuente, ¿no? Porque uno se equivoca en esa llevadera de mensajes, pero ella decía que cuando cambió su dieta y dejó de consumir animales, sí, empezó a consumir solo vegetales, ella empezó a tener un cambio en su corazón, o sea, en sus ritmos cardíacos, empezó a tener un cambio en sus pensamientos, sentía que sus ideas fluían mucho más, o
sea, es una vaina que tú cambias la alimentación y te mejora todo Claro, físicamente, mentalmente, y es algo muy, muy positivo, o sea, es algo bastante positivo ese tipo de alimentación. Entonces, y por último, ojo, falta la quinta, por último, tener vías de acceso, vías buenas, vías de acceso que lleven todos estos alimentos a las ciudades, ¿sí? Todos estos alimentos a las ciudades. Y ahí es donde entran las secretarías de obras públicas en todas las ciudades. Por eso obra es importante, ¿sí? Entonces es muy importante. Mire, hoy en día claro. muchos campesinos. Aquí mismo, yo me encuentro ahora mismo en Natagaima, Tolima, ¿sí? Aquí hay campesinos, aquí hay ciudades rurales que están muy lejos y que están en montañas bueno, tienen su placahuella, pero en época de lluvia eso se pone un barrial, es muy difícil el acceso. Entonces, si tú no le estás garantizando a estas personas unas vías de acceso, no puedes hablar de que tu territorio es sostenible y que estás cumpliendo con la sostenibilidad porque no le estás garantizando esas vías de acceso. Entonces, hay que tener buenas vías de acceso de lo rural a lo urbano, porque ambos está bien, hay que estar en el equilibrio de lo rural y lo urbano, ¿cierto? Yo le enseñaba eso a mis estudiantes de sexto grado cuando trabajaba como docente de ciencias naturales, educación ambiental y química. Le decía, bueno, ¿ustedes en qué se quieren enfocar? ¿Les gustaría sembrar sus propios alimentos o les gustaría producir software, crear videojuegos? Y les hablaba de todo el tema de lo urbano, porque las cosas rural tiene cosas maravillosas y lo urbano también tiene cosas maravillosas y ambos se complementan, ¿sí? No podemos Así pensar que es. ahora se tiene que convertir en algo rural y en que ahora vámonos todos a sembrar alimentos. No, porque eso no es algo que no está bien, no es armonía. Entonces, sí, están las selvas de cemento, Pero miremos cómo, sí, exactamente, a través de políticas o por lo menos de pequeños cambios se pueden generar grandes olas. Yo pienso que una pequeña piedra puede generar grandes ondas que en un futuro no saben hasta dónde pueden llegar. Pero, por ejemplo, en toda esta contingencia del COVID, he tenido la oportunidad de analizar los procesos dentro de mi casa, con mi familia y en mi trabajo. Y como persona y ciudadano también, ¿qué estoy haciendo para aportarle a mi comunidad? ¿Qué estoy haciendo para aportarle a mi familia? ¿Qué estoy haciendo para aportarme a mí misma y mejorar mi condición actual? Es difícil. Ciertamente pasé por un proceso difícil. El encierro a mí no me gusta mucho. Soy una persona que le gustan más los paisajes abiertos y de hecho busco en esos paisajes abiertos un desahogo y un lugar de paz. Pero a causa de toda esta contingencia me ha tocado recluirme en mi casa prácticamente y me ha dado la oportunidad de evaluar todo esto que te menciono y se han generado cambios para bien en mi familia y en mí. En un principio, pues la fórmula fue difícil. Yo subí bastante de peso, subí casi 5 kilos en el encierro y estaba alimentándome mal, estaba durmiendo mal, estaba manejando mucho estrés y me generaba ansiedad. Entonces todo era un ciclo. En un momento pensé, bueno, ¿cómo puedo detener este ciclo? Empezando con mejorar mis hábitos de sueño y de alimentación. Listo. ¿Qué puedo hacer para mejorarlos? Empecé a implementarme reglas a mí misma para hacer esos cambios y lograr esos objetivos que estaba buscando. Empecé a poner el celular en modo avión, a desconectarme a ciertas horas. Por cierto, ya dentro de poco ya me toca alistarme para mi sueño rejuvenecedor.
Aparte, en las prácticas, para lograr una tranquilidad, empecé a practicar tai chi un poco y empecé a hacer ejercicio para controlar la ansiedad. Mejoré mucho mis hábitos alimenticios y eso me ayudó. Realmente me siento mucho más activa, con más energía que antes, con Amiga, mejor y actitud. amiga, volvemos con el tema de los hábitos alimenticios. A veces la gente, no sé, yo no, pero como tú dijiste, hay que empezar a cambiar como esos pensamientos que uno tiene porque la gente dice como, uy, no, esta persona solo come vegetales, solo come plantas. Ay, y es que usted cree que no le hace daño a las plantas, que cree que ellas no lloran, que no sé qué, pero, o sea, a veces es una batalla perdida con estas personas porque no tienen ni idea de que las células animales y las células vegetales son diferentes. Entonces, las plantas no tienen la nariz, no tienen la boca, no tienen los ojos para llorar. Y si usted le corta, o sea, si usted corta una planta para Así pues es, tener el alimento, tener los nutrientes y los micronutrientes necesarios para su cuerpo, esta planta se va a volver a regenerar. No es como los animales que usted una vez se come un animal, pues este no se regenera, tendría que volver a parir la vaca nuevamente o el pollo, tener sus huevitos porque pues no se va a regenerar. Entonces a veces la gente como que con estos mitos te engaña y te mete esa comida chatarra, te mete esa comida que de pronto no te va a ayudar en un momento en que tú debes mejorar tu metabolismo. Entonces me parece muy chévere que hayas mejorado la alimentación. Yo sabía que tú estabas tomando unos jugos verdes, eso es muy importante, tomar mucho líquido, y sobre todo esos líquidos en el que combinas, por ejemplo, espinacas y todo esta verdura, es muy importante, son antioxidantes y todo. Sí, amiga, por favor. así es. A partir de este cambio de alimentación, se me generaron otras inquietudes y empecé a implementar cosas pequeñas, pero que de pronto generar un cambio mayor. Y es que empezamos a tener una pequeña huerta en casa. Ya empezamos a sembrar. Entonces, mira que con pequeños cambios, a pesar de que tú crees que un pequeño cambio, de que hoy me voy a acostar más temprano, no va a generar nada para mañana, no. Es que los pequeños cambios tú tienes que irlos sumando, paso por Efecto paso. mariposa. Exactamente, exactamente. Y después, cuando quieres recoger los resultados, pues en un principio yo me sentía destrozada y devastada porque dije, subí 5 kilos. Pero mira que a partir de que empecé con estos cambios, ya bajé 7. O sea que técnicamente he bajado 2, pero ha mejorado mi estado de salud, en mi semblante y en mi estado anímico también se ha visto reflejado este cambio. Mi familia empezó también, ya que me vio con la motivación y empezó a cambiar sus hábitos. Mi mamá ha bajado 3 kilos, mi hermana ha bajado 5, mi hermana Inés ha bajado 4 y mi papá, que tenía añísimos sin ver una báscula baja, ha bajado casi 8 kilos también. Y todo se ha generado de un pequeño cambio, de una pequeña iniciativa. Entonces no hay que despreciar estas pequeñas iniciativas o estos pequeños retos que uno se puede autoimponer, porque tú no sabes hasta dónde te puede llevar. A inicio de año yo tenía unas proyecciones completamente diferentes a las que estoy viviendo ahora y yo creo que muchos, ya que este COVID nos ha afectado a todos, ha sido muy difícil para todos realmente. Aquí en mi casa personalmente, todos estamos prácticamente en stand-by, congelados. Mis papás han tenido que cerrar ya de 4 negocios, solo nos queda uno, pero no por eso nos hemos dado por vencidos. Al contrario, en este negocio único que ha sobrevivido a todo esto, hemos tratado de implementar
las mejoras que nos permitan a nosotros como un negocio, restaurante Mama Inés, que nos permitan brindarle un servicio a nuestra comunidad de manera segura, ya que es una de las prioridades en este momento con toda la contingencia, y de manera eficaz y eficiente. Entonces, estamos mejorando procesos, estamos mejorando nuestros alcances de mercado, estamos mejorando nuestro modelo económico, generando empleo en una situación tan difícil como lo es el COVID. Hemos tratado de apoyar a personas que se han quedado sin empleo por este COVID. Hemos tratado de proteger a nuestros trabajadores y colaboradores, brindándoles una posibilidad de trabajo digno, en donde pueden llevar a sus casas el sustento durante esta pandemia. Hemos generado, como lo mencioné, cambios de hábito internos en la casa y cambios de hábito también en el negocio. Entonces creo que a pesar de todas las cosas negativas, se puede avanzar, se puede mejorar, siempre se puede mejorar. El proceso y el ciclo de mejora continua nunca acaba. Y tenemos que aprender que poco a poco esos cambios van a generar un impacto superior y no sabes hasta dónde. Yo cuando empecé con estos pequeños cambios nunca me imaginé que mi papá y mi mamá iban a sumarse a esto. Y ahora mis padres salen a caminar conmigo a las 6 de la mañana. Y ya mi papá, que en principio se daba 2 vueltas al barrio, ya se da 5 y 6, que se está caminando casi 40 cuadras al día, que antes en estos primeros 3 meses estuvimos haciendo una actividad física prácticamente nula, pero sin olvidar que realmente es una parte importante de nuestra fisiología, porque si dejamos a un lado también nuestro bienestar físico, eso también va a generar impacto en nuestro bienestar mental. Un poco del Bueno, restaurante. Jess, si quieres, Sí, última cosita y cerramos. Comida a listo, domicilio, venden comida a domicilio, qué horarios tienen, qué horarios trabajan. Su hermana puede escribir por el chat de pronto el número de teléfono del restaurante para. Yo sé que ustedes tienen una sazón muy buena porque sus negocios han estado al tema de la alimentación y yo sé que sus certificados de manipulación de alimentos y personalmente los recomiendo y se así van a es, sentir seguros porque como tú lo has dicho, han implementado medidas de bioseguridad y es muy importante pues que se empiecen a implementar estas así es. cosas en los negocios de uno. Entonces, sí, entonces, bueno, ya vamos a cerrar. Entonces, espero ahí en el chat esa información de Mama Iné y a comprar en Mama Iné. Entonces, retomando un poco el tema de los líderes Muchísimas políticos, gracias. retomando el tema de los líderes políticos y con esto terminamos, ya con esto cerramos porque ya nos vamos a dormir. Ya es tarde. Entonces, el tema de los líderes políticos es, bueno, es muy chévere cuando uno en una ciudad está representado por un buen líder político. Es el caso de Natagaima, Tolima, que ganó el doctor Mauricio Andrade. Él es un médico, él es el actual alcalde de Natagaima y es una persona muy trabajadora. Su lema, el logo de él con el que lanzó su campaña 2020-2023 es por amor a Natagaima. Y cuando tú haces las cosas por amor, no las haces pensando solo en tu interés individual, sino en el interés colectivo, en el bienestar de las personas. Entonces es muy chévere cuando en una ciudad uno encuentra un representante político que realmente, o sea, sabe que no va a ir a hacer daño, sino que sabe que va a ir a hacer el bien. Sí, teniendo en cuenta que no somos perfectos, sí, Claro que que sí. errores, pero no hay que empezar a juzgar a las personas y verles solo lo negativo, hay que empezar a ver lo positivo, y de lo negativo buscar una oportunidad para hacer
cosas, porque en esas cosas negativas si uno encuentra falla y uno encuentra la solución, uy, bacano, voy a darle la solución a esto negativo y así se crece. Entonces, bacano cuando una ciudad tiene un líder político que quiere trabajar y que hace las cosas bien y que no manipula. Es el caso ahora, aquí con esto voy a reelegirse, o sea, un presidente que durante sus 4 años de periodo, sí, durante sus 3 primeros años dijo, no, vamos a ponerle el muro a México, que esos mexicanos nada que ver, que por allá y el rechazo, y justo en el último año en que se va a reelegir, uy, presidente de México, venga para acá, usted es mi amigo, y mejor dicho, abracitos y besitos. O sea, realmente son personas que creen que uno es estúpido, y eso a uno, o sea, a uno o sea, de cierta manera a uno le duele eso, y uno queda como, bueno, ¿esto qué le pasa? Es que él cree que soy estúpido, que, y no, mira, y esta gente nos cree también tan básicas que te manipulan con un tema de que no, dice él, no vote por Biden porque si no Estados Unidos se convierte como China. O sea, ¿qué nos cree este candidato presidencial? Que es que nosotros no tenemos cultura. O sea, esos mismos líderes políticos en esas campañas están fomentando la pérdida de identidad cultural con una frase como esa que dice que si gana fulanito, entonces vamos a ser como otro país. Entonces, ¿cuál fue la cara que Total. nos vio? Es que somos tan débiles que entonces ya por un solo tipo ya vamos a empezar a ser como otros. No, nosotros estamos felices con nuestra cultura. Nosotros estamos felices con nuestra cultura. Y en ese diario vivir vemos que podemos mejorar la cultura, como tú lo dijiste, amiga. Tú mejoraste tus hábitos porque te diste cuenta que vean cosas que se estaban afectando y las corregiste y las mejoraste y así. Pero no, Yes. no vamos a empezar a ser castrochavistas ni vamos a ser como Venezuela, que porque el uno lo otro no se puede comparar las situaciones y no nos crean, esto es un mensaje para los líderes políticos, no nos crean tan básicos o tan débiles como para que vamos a empezar a hacer como otra cultura sabiendo que amamos la nuestra, porque inicialmente lo dijimos, amamos nuestra cultura, amamos nuestra biodiversidad. Entonces, muy feo cuando hay candidatos presidenciales que ganan votos, diciéndole a la gente es que si votas por fulanito, entonces vamos a hacer como este país que está en la mierda, está, mejor dicho, países, porque hay países que están graves y entonces es como bueno, o sea, por favor, esta ciudad la construimos entre todos y de verdad, vamos a trabajar entre todos como un equipo, tú eres nuestro líder político, tomas decisiones por todos nosotros desde el sector privado, perdón, desde el sector público, porque acuérdate que está el sector privado que es autónomo, entonces desde el sector público tú vas a tomar las decisiones, pero ay no, cuelga tú, y no, como los novios enamorados que, ay no, cuelga tú, no, tú, ay que muy caro hablar contigo. Ay. Bueno, antes de despedirnos, yo quisiera resaltar tu labor por generar este pequeño espacio y gracias a todos aquellos que nos visitaron. Gracias, Jessica, por ser una persona tan especial. Me alegra tanto verte así de animada y espero que todas esas políticas y todas esas metas y proyectos que tienes planteadas se vean a buena terminación. Entonces, yo le pido a Dios que te cuide mucho, le doy gracias a todos aquellos que la apoyan. Hay que buscar personas que tengan esa sagacidad, esa inteligencia para distinguir y poder aportar para los procesos. Me alegra tanto saber que estás trabajando de la mano de personas que realmente tienen un proyecto elaborado y que están trabajando para mejorar las condiciones de su comunidad. Sé que te esperan a ti y a la comunidad en la que estés grandes cosas. Y bueno, no más que agradecerte por esta oportunidad de acompañarte aquí y que se repita. Amén, que se repita. Muchísimas gracias por tus buenos deseos. Dios te multiplique todos estos deseos tan bonitos.
de verdad que sí, que logres culminar tus prácticas y puedas conseguir muchas, o sea, muchas cosas buenas a través de todo esto. Te deseo una excelente noche, que descanses, que recargues energía. Le deseo una excelente noche a todos los que están viendo este video. Que Dios los bendiga, los arrope, que les dé mucha salud, mucha sabiduría, ¿sí? Les dé mucha fuerza de voluntad para empezar a hacer las cosas bien, para convertir el odio en amor, para convertir las tristezas en alegría. De verdad que todos los que están viendo este video, muchas gracias por estar aquí, por compartir este video para que otras personas también vean un poco de esta conversación entre mujeres ingenieras y que lo disfrutamos y que trabajamos también y sacamos este tiempito que se convirtió en un rato de largo, casi de una hora, pero estamos bastante agotadas porque sí ha habido trabajo todo el día, entonces no somos unas mamertas que no trabajamos realmente, pues nosotros trabajamos para adquirir nuestras cosas, para, pues yo no tengo una finca para producirme alimento, entonces debo comprarlo en la plaza de mercado, compro mis frutas, mis verduras, entonces debo trabajar para tener ese dinero para comprarlo, entonces es así, entonces muchísimas gracias, un beso gigante para todos y nos vemos en una próxima. Dios